se encuentran aquí en este momento estén muy bien, súper conectados con todos nosotros. Estamos en la Semana de la Familia, es decir, que ya la primera semana de septiembre nos pusimos en los zapatos del enfermo, la segunda semana estábamos con los zapatos del cuidador y esta semana estamos en los zapatos de la familia. Entonces, como les veníamos diciendo, en este momento nos encontramos en compañía no solamente del grupo de neurociencias, sino de SOLAS Bienestar para el Adulto. Nosotros hemos pensado, planeado y organizado este evento con mucho entusiasmo para ustedes durante todo el mes de septiembre, y cada una de estas semanas los vamos a invitar a ponerse en los zapatos de cada uno de estos protagonistas. La próxima semana nos vamos a colocar en los zapatos de los científicos. Vamos a conocer el rol que ellos cumplen como investigadores en las diferentes áreas del grupo de neurociencias, a través de experiencias interactivas de actividades que van a acercar al quehacer de los biólogos, médicos, neurólogos y neuropsicólogos. Entonces, para que no se lo pierdan y siempre estén súper conectados. Ahora le voy a dar la entrada a los invitados que tenemos el día de hoy. La charla se titula Nutrición en Familia y tenemos como invitados a Santiago Castaño Ríos. Él es chef y estudiante de nutrición y dietética de la Universidad de Antioquia. Y tenemos a la doctora Clara Gómez, que ella es médica general del CES y médica rural del Grupo de Neurociencias de Antioquia. Y tenemos a la profesora Gloria de Osa Restrepo, que es nutricionista dietista, magíster en nutrición humana, asesora de investigación de la Universidad de Antioquia. Bienvenidos. Qué rico que estén aquí con nosotros en Cuidarme, Cuidarte. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Validemos que nos escuchen. Pueden saludar a los espectadores, Clara, Gloria, Santiago, para validar que nos escuchan. Hola, buenos días para todos. Hola, buenos días. Si nos escuchan. Muy buenos días para todos. Listo, ¿se está escuchando perfectamente? Bueno, al parecer como que sí nos están escuchando. Entonces, les doy la bienvenida. Bueno, yo voy a dar pues como una pequeña introducción de lo que vamos a hacer el día de hoy. Nuestra actividad se llama Nutrición en Familia y en ella pues vamos a tener varios componentes. Como ya les habíamos explicado, pues como ya Diana nos introdujo muy bien, somos yo, pues Clara, que yo soy acá médica rural del Grupo de Neurociencias, Santiago, que es chef y estudiante de nutrición de la Universidad de Antioquia, y con la participación muy especial de la doctora De Osa, que es nutricionista, dietista y magíster en nutrición humana. Entonces, el contenido pues del día de hoy, básicamente vamos a tener primero unas primeras generalidades por parte de Santiago, que nos va a hablar un poquito pues como de la receta que les vamos a mostrar el día de hoy. Les vamos a mostrar también una receta, lo vamos a hacer a través de un video, ya está pregrabada, pues la receta pues requería de varios elementos que Santi pueda tener de manera pues como muy accesible en su cocina, entonces fue más fácil para nosotros grabarlo. Es una receta muy chévere y Santi les va a explicar por qué escogió esta receta. En tercer lugar, les vamos a dar pues algunos consejos sobre los problemas que nos llegan de forma más frecuente a la consulta respecto a la nutrición en estos pacientes. Son, digamos, unos problemas muy específicos que vemos en esta población. Ya después les voy a mostrar, nosotros nos pusimos el reto de tratar de hacer un buen mercado con todos los elementos necesarios y que fuera económico y que fuera pues como digamos dirigido a esta población. Entonces les vamos a mostrar ejemplos de productos, cuánto valen, para que ustedes tengan una idea de cómo hacer un mercado a futuro. Y por último ya dejaremos un espacio para que sea un poco más interactivo, para que nosotros resolvamos ya las dudas más específicas de ustedes. Entonces, pues le dejo la palabra a Santi para que le empiece. Hola, buenos días. Como ya la doctora Clara lo dijo, mi nombre es Santiago Castaño, soy chef y estudiante de nutrición y dietética de la Universidad de Antioquia. Entonces, básicamente hoy les voy a dar unas recomendaciones generales para la alimentación y la nutrición de nuestros pacientes con Alzheimer.
Primero que todo, es muy importante tener en cuenta el grado de actividad física que están teniendo nuestros pacientes. ¿Cómo que el grado de actividad física? Sí, como podemos ver, pacientes que sean un poco hiperactivos, también se pueden encontrar pacientes que sean un poco apáticos o un poco quietos. Entonces es importante tener en cuenta esto a la hora de medir nuestra energía que le vamos a brindar o la cantidad de alimentos que se le va a brindar a los pacientes. Entonces, primero que todo es tener en cuenta que la dieta que se le va a recomendar a este tipo de pacientes es una dieta normal, que no tiene muchos cambios a comparación de una persona que no tiene ninguna condición. Simplemente lo que se recomienda es que sea una dieta rica en frutas y verduras, en leguminosas y cereales sin refinar. También productos lácteos con baja calidad, con bajos porcentajes de grasa, deslactosados preferiblemente, y en las carnes se recomienda preferiblemente que sean carnes de tipo blancas, como por ejemplo el pollo, el pescado, y en menor proporción las carnes rojas o las ultraprocesadas. Estas recomendaciones a nivel nacional pueden ser un poco difíciles porque el consumo de pescado, por lo menos aquí en Colombia, bueno, aquí en Antioquia no es que sea muy alto. Entonces es recomendable, digamos, buscar pescados de temporada, mariscos de temporada. De esta forma pueden salir un poco más económicos o un poco más asequibles. También buscar las ofertas que se pueden encontrar en diferentes supermercados, que ya se ven gran variedad de pescados importados o nacionales también que se pueden utilizar o que se pueden tener acceso. Básicamente este tipo de dieta es más o menos parecido a una dieta mediterránea. La dieta mediterránea, en la cual nos recomiendan altas ingestas de grasas saludables, entonces es muy fácil adaptarla aquí al campo, a lo nacional, porque, por ejemplo, tenemos muy buen consumo o casi que todo el año tenemos aguacate, entonces, y tenemos muy buenas frutas y verduras, que son como los componentes importantes en esta dieta, la grasa saludable y altos contenidos de frutas y verduras. Entonces podemos jugar con esto y tener muchas posibilidades para brindarle a nuestros pacientes. Básicamente, a nuestros pacientes es recomendable darles alimentación o alimentos que sean fáciles de coger con la mano, o que su ingesta se permita cogerlos con la mano y llevarlos a la boca sin necesidad de utensilios. ¿Por qué? Porque esto beneficia mantener la independencia que ellos tienen a la hora de alimentarse, ya que con los grados que han avanzado, pues con los grados de avance que tienen algunos, es a veces importante que ellos todavía sientan que pueden hacer muchas actividades. Y además, esto también permite a las personas que también suelen estar caminando de un lado para otro, seguir comiendo. Las recomendaciones, otras de las recomendaciones que se tienen son dar la comida en pequeñas cantidades y fraccionadas. ¿Por qué fraccionadas? Porque es como tienden a muchas veces olvidar su comida o tienden también a tener un alto gasto calórico. Es necesario fraccionar su comida para que tengan diferentes momentos de alimentación y se pueda distribuir bien la energía en el día sin necesidad de sobrecargar el cuerpo. Entonces es necesario, por ejemplo, dar desayunos, media mañanas, almuerzos, algos, meriendas y que todas por lo menos tengan un alto contenido calórico. ¿Por qué alto contenido calórico? Por el desgaste que ya les he mencionado. También hay que tener en cuenta que estas comidas pueden ser enriquecidas también con proteínas en polvo. Aminoácidos y diferentes componentes que pueden mejorar la energía de las preparaciones. Estas comidas fraccionadas es muy importante, como lo mencioné ahorita, digamos que todas sean de fácil
ingesta de fácil consumo, que las personas, digamos, sean montaditos, sean sándwiches, sean wraps, sean tostaditas, sean, no sé si han visto los pasabocas, o simplemente frutica picada con un poquito de mantequilla de maní o hasta un guacamole simplemente con una tostada. Es necesario que las personas vean que se sientan que todavía son independientes y pueden tener el placer de alimentarse por sí solas. Aumentar los contenidos calóricos y el aporte nutricional, como lo mencioné ahorita, dependiendo de la actividad física. Si las personas son muy inquietas, a algunas preparaciones se les puede adicionar miel, se les puede adicionar siropes o se les puede adicionar una baja cantidad de azúcar para mejorar esa cantidad de energía que es muy necesaria en este tipo de pacientes que normalmente se pueden encontrar en desnutrición o con bajos pesos. Establecer horarios fijos de comida para que no se olvide, o sea, para que no se tengan problemas de, ay, se me olvidó, ¿verdad? Que darle de alimentar, o si ya le di o si no le di. Entonces, establecer horarios fijos es muy importante para tener una buena alimentación y un buen orden. Ambientes tranquilos y sin distracción. Es muy importante los ambientes tranquilos para que las personas no brindan la atención y la importancia que tiene alimentarse, que no boten la comida, porque usualmente suele suceder con este tipo de pacientes. En las texturas también tener mucho cuidado. En los pacientes, dependiendo del nivel que se tenga de avance en la enfermedad, pueden tener problemas de deglución, problemas al comer, al ingerir alimentos. Entonces, dependiendo del grado de esta enfermedad, jugar con las texturas de los alimentos, que no sean muy duras, muy grandes o trozos demasiado duros, que no tengan como la capacidad de partirlos o que de pronto lleguen a sufrir atoramientos con él. Las características sensoriales, jugar mucho con las características sensoriales, aumentar los sabores, pero aumentarlos de buena manera sin necesidad de utilizar tanta sal, que sean, digamos, jugar con las especias, jugar con los sabores, cambiar mucho de colores en las verduras, favorecer la ingesta de frutas y verduras es muy importante en este tipo de personas, y mejorar la variedad de todo tipo de color, de todo tipo de verduras es muy importante. Sé que a veces es difícil uno experimentar con verduras que no ha preparado en algún momento, pero es muy fácil en internet o en muchos lugares en Instagram se encuentran ya recetas fáciles de ensaladas con infinidad de vegetales. Y en la receta que les vamos a presentar se va a preparar un wrap de vegetales, pollo y un dip que normalmente se puede utilizar para muchas otras preparaciones. Las recetas son muy versátiles con este tipo de población porque se le pueden estar cambiando simplemente o los granos o las semillas o la proteína. Una misma proteína se puede preparar de diferentes formas, ya sea pollo, pescado o hasta los mismos mariscos, y beneficia mucho el alimentarse de las personas. O sea, el acto de alimentarse es muy importante porque todos todos sabemos que es satisfactorio sentarse y comerse un plato de comida. Entonces, es muy importante para este tipo de pacientes que la alimentación sea rica, sea buena y que no pierdan el gusto, no pierdan la importancia al momento de comer. Entonces, como lo venía diciendo, la receta es un wrap de vegetales. Básicamente, todos los vegetales se aplican a la localidad, y como lo venía diciendo, en la dieta mediterránea se puede aplicar muy fácil al contexto nacional. El único producto que básicamente no sería nacional, pero ya es de muy fácil acceso y en algunos lugares muy asequible, muy barato, es el aceite de oliva. Simplemente se recomienda adicionarlo a ensaladas, y las frutas y las verduras siempre las vamos a conseguir en muy buen precio en las plazas mayoristas, en las distribuidoras de verduras o hasta en los mismos fruers. Entonces es una dieta que fácilmente se puede aplicar a nuestros pacientes. Ya les vamos a mostrar la receta.
Ahí lo están viendo. Sí, Clarita, ahí lo estamos viendo. De pronto lo debes poner desde el principio. Hola, ¿cómo están? Entonces vamos a preparar Listo. una receta muy práctica y muy fácil con la cual podemos brindarle a nuestros familiares o a nuestros pacientes que padezcan de Alzheimer. Entonces, como ya sabemos, lo preferible que sean alimentos que las personas puedan coger con la mano, que no haya necesidad de coger utensilios para poder comer de ellos y que no se sientan tan necesitados de las demás personas. Entonces hoy vamos a preparar un delicioso wrap de pollo con vegetales y adicional vamos a preparar una rica salsa que puede ser de muy buena alternativa para las personas que aparte de padecer Alzheimer también son un poco impacientes, tienen como un gasto de energía adicional por esto del movimiento. Entonces vamos a tener diferentes alternativas para estas pacientes. Entonces esta receta se puede cambiar de diferentes formas. ¿Cómo la vamos a hacer? Tenemos queso crema, preferiblemente queso crema deslactosado, bajo en grasa, y vamos a utilizar una cuchara de maní y una cuchara de miel. Y vamos a mezclar hasta que quede homogéneo. Lechuga, pepino, tomate, zanahoria, cebolla, mango y muy importante, el aguacate. El aguacate preferiblemente debería estar acompañando todos y cada uno de los platos para este tipo de personas. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas tengan un buen consumo de grasas saludables. Al igual que el aguacate, podemos utilizar pescados, aceite de oliva, aceite de girasol y semillas de girasol o semillas de chía. Es muy importante que para las ensaladas todos los vegetales se piquen de una forma pequeña, porque normalmente estos pacientes cuando tienen disfagia se les dificulta mucho comer o masticar. Entonces de esta forma evitamos que los pacientes tengan problemas al momento de comer, que se atoren, que se ahoguen o simplemente que no reciban o no puedan aceptar la comida. También es muy importante jugar con todos los colores de las frutas y las verduras que se le van a brindar a nuestro paciente, porque es muy importante, porque se recomienda, aparte de que las frutas y las verduras sean los alimentos que en mayor proporción estén en su alimentación, también se beneficia su efecto generando una combinación de diferentes colores en los vegetales. ¿Esto que nos beneficia? ¿Esto que nos mejora? Que cada uno de estos colores nos va a aportar diferentes vitaminas y nutrientes para los pacientes que tanto lo necesitan en estos momentos, y aparte mejoran su salud por los requerimientos especiales que tienen en este momento.
incorporamos, mezclamos bien todos los ingredientes. Una cucharada sopera de aceite de oliva y terminamos la mezcla. Listo, para el pollo, un sartén, una cucharada de aceite vegetal y una porción de pollo aproximadamente de 120-150 gramos. La vamos a poner a saltear. Recordemos que dependiendo de las condiciones que se encuentre nuestro paciente para deglutir, es importante el tamaño o las texturas pues, que vamos a brindarle a ellos. Entonces aquí tenemos el pollo porcionado y ya para armar la tortilla es necesario darle un poquito de calor previamente para que quede más maleable y sea más fácil servir nuestro wrap. La cremita que hicimos la vamos a incorporar como una base al wrap. De modo que queden en trozos de un tamaño adecuado para no generar atrancones en las personas. Si es necesario lo replicamos o lo hacemos desmechado. Ya dependiendo de las condiciones del paciente, adaptaremos las recetas a él. De igual modo, esta receta se puede estar cambiando muy fácilmente. Sustituir el pollo por pescado, ya sea róbalo, ya sea atún, ya sea salmón, ya sea pargo, ya sea bocachico o cualquier otro pescado nacional que encontremos. Preferiblemente para este tipo de dieta se recomiendan el consumo de mariscos y pescados por encima de las carnes rojas y las carnes procesadas. Entonces este es un muy buena receta para estar cambiándola simplemente, al igual que la ensalada, como sustituir 1, 2, 3 o cambiar los diferentes vegetales, estás preparando una receta nueva. Al incorporar el pollo, continuamos con los vegetales. Ya tienen el aceite de oliva, muy importante en este tipo de recetas, y vamos a ir incorporando. Buena cantidad de verduras. Recordemos que es lo que debe predominar en el plato. El enrolle. Sujetamos todo de modo que no se pierda la forma y enrollamos. Es necesario que la tortilla se encuentre caliente para que esta no se rompa y pierda su forma. Aquí tenemos una deliciosa receta, muy fácil, muy práctica y además se puede estar cambiando constantemente ingredientes, que es lo que puede beneficiar mucho la alimentación de estas personas. Hay que tener en cuenta que no se deben generar restricciones con este tipo de pacientes y evitar el descuido o estar pendientes de ellos para que tampoco boten la comida, que normalmente es uno de los problemas que también puede suceder. Bueno, ya después entonces de esta receta que nos compartió Santi, que se ve muy rica, no sé si de pronto Santi quiere decir algunas últimas palabras o algo para finalizar o si ya podemos continuar. Bueno, entonces continuemos.
Dime. Pues básicamente como lo explicamos en el video, todo es muy práctico y muy versátil. A la hora de alimentarnos es como muy importante dedicarle tiempo. Eso sí es muy necesario, dedicarle tiempo a la alimentación porque no es fácil, todo no va a salir de una y todo no va a salir instantáneo. Entonces, al momento de tener la práctica es necesario dedicarle un poco de tiempo y ser un poco pacientes porque a veces las cosas no nos van a salir como pensamos que sabemos, pero en la cocina es eso, ser constantes, experimentar y seguir viendo a ver cuál es nuestro punto, cuáles son nuestros gustos. Entonces, y muy importante también tener en cuenta que cuando tenemos la alimentación de otras personas en manos de nosotros, está en juego toda la salud de la persona. Entonces, cualquier cosa, cualquier duda, con gusto estaré respondiéndoselas. Hola, yo quiero aportar algo a la receta, pues como enfatizar en algo. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, Sí, profe. profe, ahí la estamos Bueno, escuchando. ok, no, yo lo que quiero es como resaltar la importancia que tiene el consumo de las verduras, de las frutas, que en este momento pues se dieron a conocer por el aporte de los antioxidantes que tienen, de las vitaminas, de los minerales, de la fibra, y también la proteína. La proteína que está contenida en el pollo o en el pescado o en la carne molida. Y esa proteína pues va a ser muy importante para la formación de los músculos, para la formación de sustancias en la sangre que permiten el transporte también de otros nutrientes, etcétera. Entonces, aprovechar pues como para decir que en esa receta hay una muy buena variedad de alimentos y todos son fuentes de nutrientes importantes pues como para todo este tipo de pacientes. Listo, eso era. Muchas gracias, profe. Bueno, ya después de esta primera parte, que fue la parte como dirigida por Santiago, donde tuvimos esa idea de la receta y todas las recomendaciones generales iniciales, yo les voy a hablar un poquito desde la parte médica, cuáles son como las principales dudas o las principales quejas que nos traen los familiares de nuestros pacientes a la consulta y que tienen que ver pues con todo esto de la nutrición. Entonces, una de las más comunes es que los familiares nos dicen que muchas veces, pues precisamente por todo ese componente de pérdida de la memoria que vamos a tener, los pacientes refieren que se les olvida comer, que se les olvida que ya comieron, y pues esto puede desencadenar ciertas conductas, incluso a veces como irritabilidad o incluso agresividad. Entonces, lo que nosotros hemos visto que puede funcionar en este caso es tener como más o menos calculado cuál es la cantidad de comida que nosotros le vamos a dar al paciente durante el día. Y la idea sería entonces fraccionar esas comidas para que el paciente no tenga solo las 3 comidas grandes del día, sino que tenga múltiples comidas pequeñas, guardando siempre pues como la proporción en macronutrientes y en cantidad que vamos a tener de los alimentos. Entonces de esta forma el paciente va a sentir que siempre está comiendo y vamos a evitar que sienta precisamente que no le han dado comida. Listo. Esto es algo que ocurre mucho y sobre todo es como de los primeros signos que vemos cuando la enfermedad es incipiente o está empezando. Es como de las primeras cosas que nos refieren los familiares, que fue lo que empezaron a ver que empezaba a cambiar, y era que esa persona siempre cocinaba el mismo plato o comía siempre lo mismo, ¿cierto? Entonces se vuelven pues como un poco repetitivos con la comida. Digamos que al ser algo que sea muy inicial, pues que sea al principio de la enfermedad, pues sabemos que al repetir una misma comida, tal vez esa persona ya no esté recibiendo la cantidad de macronutrientes necesaria y la variedad que necesitamos
pues a lo largo de una semana. Entonces, esto es más que todo para mostrarles que es una especie de signo de alarma y que nosotros como familiares debemos saber en qué momento tal vez ese paciente o pues nuestro familiar requiera la intervención de nuestra parte o requiera ayuda en la cocina, precisamente para evitar este tipo de situaciones. Bueno, esta es otra también es muy común. A veces nos dicen que los pacientes refieren pues que el cuidador, la persona pues que lo está cuidando, lo deja morir de hambre. Y muchas veces pues esto puede generar sobre todo angustia es a nivel de uno pues como cuidador, porque uno se siente mal cuando pues llega por ejemplo una visita y el paciente refiere, no, es que ella me está dejando morir de hambre. Entonces, este tipo de ideas hace parte de un espectro muy grande de ideas delirantes, que digamos en este caso están relacionadas con la nutrición, pero los pacientes pueden tener numerosas ideas delirantes. Las ideas delirantes son básicamente ideas que nosotros no compartimos, la mayoría de personas no comparten con el paciente, pero que se cree firmemente que es verdad y es muy difícil hacerle entender o reducir esa idea. Entonces, esto es más que todo un llamado pues como tal para ustedes como familiares, entender que en ocasiones estas ideas hacen parte del espectro de lo que puede suceder en la enfermedad y no se deben sentir culpables al respecto ni deben sentir que están dejando morir de hambre al paciente, sino que simplemente hace parte de las manifestaciones que podemos tener en la enfermedad. Ahora, muchas veces llegan preocupados porque el familiar es muy malo para tomar agua. Y es verdad que la hidratación pues a lo largo del día es supremamente importante, pero no debemos tampoco obsesionarnos con el tema. Lo que se recomienda actualmente es que se tomen aproximadamente 5 vasos de agua en el día. Pero hay que recordar que dentro de estos 5 vasos de agua, o sea, no hay que presionar al paciente para que se esté tomando todo el tiempo vasos de agua, sino que estos líquidos, hay muchos otros alimentos que contienen grandes cantidades de agua. Hay ciertas frutas, como la pitaya, la granadilla, que contienen mucha más agua que las demás, por ejemplo, las sopas, los tintos, las manzanillas, es decir, los vegetales cuando los cocinamos. Entonces, no nos tenemos que obsesionar con que el paciente esté todo el tiempo tomando agua, sino que probablemente el paciente dentro de una buena alimentación esté recibiendo todos los requerimientos de agua necesarios para él. Mi familiar está muy dulcero, está muy ansioso por el dulce y esto es una de las manifestaciones comportamentales que son muy típicas, sobre todo pues en cierto tipo de enfermedades como la demencia frontotemporal, donde van a tener una nueva obsesión por el dulce. Entonces todo el tiempo se están comiendo, todo el tiempo están buscando dulce, todo el tiempo quieren panela o nos han dicho incluso pues que se ha comido una torta entera. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este caso? En este caso lo que podemos hacer es tratar de suplir como esa nueva necesidad de dulce que está teniendo el paciente, tal vez con frutas o con ciertos alimentos, por ejemplo, para diabéticos que tengan dulce, pero que sea, digamos, de unas fuentes un poco más naturales y que no tengan una carga glucémica tan alta como para disparar todos esos niveles de insulina. Mi familiar tose o parece ahogarse en el momento de la comida. Entonces, esto es más que todo para los familiares y es para que recordar que siempre debemos estar pendientes y siempre debemos vigilar cómo es la ingesta de nuestro paciente y qué es lo que está pasando cuando él está comiendo, ¿cierto? Es nuestro familiar. Cuando el paciente tose o parece ahogarse, esto nos debe prender las alarmas a nosotros como familiares que debemos consultar al médico. Esto puede ser parte de las manifestaciones que se dan un poco de forma más avanzada en la enfermedad y ya nos hablan de que el paciente está teniendo problemas con la vía oral. Para ello entonces vamos a requerir el apoyo por parte del médico, por parte del nutricionista, para nuevamente empezar a adaptar la dieta que va a tener este paciente o incluso pues empezar a visualizar cuáles son las opciones y contemplar cuáles son las opciones que vamos a tener a futuro. Entonces esto es siempre
para que ustedes tengan en cuenta que esto es un signo de alarma, o por lo menos es algo que nos debe llevar a consultar y a buscar apoyo por parte del médico y del nutricionista. Mi familiar se está metiendo toda la boca. Esto también hace parte, bueno, hace parte de hay ciertas enfermedades pues que lo presentan más que otros, como por ejemplo la demencia frontotemporal, pero de todas maneras es normal que los pacientes, a medida que va pasando la enfermedad, ellos van a querer explorar el mundo a través de la boca, un poco algo así como en las primeras etapas de la infancia. Entonces lo primero es entender eso, es entender que es la manera de ellos de explorar el mundo a través de la cavidad oral. ¿Qué podemos hacer en este caso? Depende. Si lo que él está, pues lo que le está metiéndose a la boca realmente no presenta ningún riesgo, pues bueno, se le deja. Sin embargo, pues si ya son cosas que de pronto están descompuestas o son cosas que pueden representar un peligro, sobre todo pues porque pueden haber una obstrucción de la vía oral. Entonces en ese caso podríamos contemplar siempre tener nosotros en nuestra nevera alimentos cortados como zanahorias, como apio, que tengan texturas o sabores o colores llamativos, y siempre estárselos ofreciendo al paciente para que el paciente tenga una alternativa a lo que ya de por sí se está metiendo a la boca. Y siempre recordar, es muy importante revisar la cavidad oral del familiar, ver cómo está el estado de su dentición, porque esto hace gran parte pues de su calidad de vida. Bueno, no sé si a este punto la profe de OSA o Santiago quieren hacer alguna intervención, así pasamos a la siguiente actividad. Yo veo que están haciendo muchas preguntas, digamos, la idea es que al final tenemos un espacio destinado para que hablemos y charlemos entre todos. Sí, yo estaba por acá respondiendo algunas preguntas, entonces pues hay como algunas inquietudes, que alimentos para el frío. Pues bueno, podemos utilizar las bebidas calientes, podemos utilizar el té, como les decía ahora Santiago, podemos hacer la dieta fraccionada. Entonces podemos darle coladita, la mazamorra también dentro de esos tiempos de fraccionamiento, por ejemplo en el algo, una mazamorra con bocadillo, si la persona pues no tiene problema con el azúcar, porque era algo que iba a decir ahorita también, cuando Santiago nos mostraba la receta, él utilizó la miel. Entonces la miel, si la persona está con diabetes, si la diabetes no está controlada, no, pues la idea es no utilizar la miel, utilizar de pronto un endulzante de los que vienen o líquidos o que vienen en polvo. Bueno, ¿qué más con respecto a esto? Entonces, cosas como calienticas, pero que nosotros previamente verifiquemos que no estén demasiado calientes para que la persona pues no se vaya de pronto a hacer daño, ¿no es cierto? La otra cosa que nos estaban preguntando es qué condimentos pueden utilizar. Entonces, condimentos naturales, el ajo, la cebolla, el cilantro. Hay unos que son irritantes, entonces si hay como molestias gastrointestinales, mejor evitar el pimentón, mejor evitar, por ejemplo, lo que es la pimienta. Evitar también los clavos de olor. Hay algunos que son como un poco más irritantes que otros, entonces utilizar como los suaves para realzar el sabor de los alimentos. Si la persona, por ejemplo, presenta la presión elevada, sabemos que no le vamos a adicionar mucha sal para realzar el sabor de las comidas, entonces ahí utilizamos, por ejemplo, hierbas y especias, por ejemplo, el orégano, por ejemplo, pues condimentos así que tengamos, ojalá naturales, para evitar pues como muchos de los que vienen ya preparados traen sodio o glutamato monosódico, entonces es una forma como de que controlemos esos aditivos y usemos lo más natural, ¿cierto? El orégano, el tomillo, cosas así que incluso pues uno las puede conseguir en las plazas de mercado
o las puede tener en aromáticas en la casa. Sí. No sé qué más de pronto Santiago quiera aportar. De todos modos, la receta ahora pues se va a dejar pues como la receta escrita, y es una forma con la receta, como les decía, como de tener alternativas diferentes, y como decía también Santiago ahora, podemos ser muy creativos a la hora de las comidas. Entonces, hacer montaditos, como por ejemplo en un pan, en pedacitos de pan, montar cositas pequeñas. Entonces, ahí variamos mucho la alimentación. Podemos utilizar, por ejemplo, queso con frutas, podemos utilizar también el atún, el pollo desmechado con verduritas, y en pequeños bocados pues, que quede como de una contextura suave, blanda, se le puede dar la comida a la persona. Hay otra preparación que se hace con garbanzos. Sí, se cocinan los garbanzos, se licúan, y quedan, digamos, como de una consistencia. Un hummus, profe. El hummus, exacto. Exacto. Y le echamos aceitico, le podemos echar aguacate también, le podemos echar limón, cilantro, queda muy delicioso. Y esto puede ser como para untarle a unas galletitas o a unos pancitos, o para darle así cuchareable, o con los palitos de zanahoria o por ejemplo de apio que mencionaba ahora la doctora Clara. Ahí le doy la palabra a Santiago, no sé qué más Santiago Sí, quiera profe, aportar. tal cual como lo ha dicho usted, pues básicamente con la cocina se puede jugar demasiado y aprovechar, por ejemplo, que para estos pacientes es necesario las pequeñas, pues la comida fraccionada, y como lo acaba de mencionar usted, por ejemplo, la fruta picada en trocitos en los cuales ellos puedan estar llevándoselos a la boca, que estén, digamos, unas cuantas porciones de frutas hervidas simplemente en la nevera, como para que muchas veces ellos tienden a abrir las neveras. Pues en mi familia tuvimos un paciente así, entonces tendía mucho como a estar mirando a la nevera, si ya comieron, si no han comido. Entonces jugar mucho con estos tipos de dips también, como lo mencionó, el de garbanzos, por ejemplo, el hummus de garbanzo. Se pueden hacer hummus también de diferentes vegetales, también de espinaca, también de lentejas. Pues es jugar con todo un poco, pero es muy importante que, como lo mencionaba también Clara ahorita, no darle siempre lo mismo, o que no coman siempre lo mismo. Ya. Otra idea que también podemos darle es con la avena. La avena es un cereal, digamos que integral, porque no le han hecho ningún procesamiento. Entonces, si vamos a hacer un jugo, o con el yogur, podemos hacer un picadito de fruta con 1 o 2 cucharadas de avena y mezclarlo con el yogur, y también se lo damos pues como a la persona. Es súper, digamos, saludable la avena en cuanto a que nos ayuda a controlar el colesterol en la sangre, nos aporta pues una buena cantidad de fibra, nos ayuda también en muchos problemas gastrointestinales. Entonces es como otra opción de alimentación saludable. Incluso con las aromáticas la podemos utilizar, que hemos visto que a veces las personas que tienen este problema de Alzheimer no se hidratan bien, no quieren consumir agua, y esto ocasiona muchas veces riesgos de infecciones urinarias. Entonces también podemos utilizar como para hidratarlos agua y picarle frutica o verdurita, ¿cierto? Picadita o rayadita, y esto les va dando como un saborcito a lo que van a tomar, o le podemos echar unas goticas de mandarina o de limón o de naranja o un poquito de esencia de vainilla, alguna cosita que les dé como un sabor y les guste, porque a veces el agua sola no la prefieren. Entonces es como una idea. También podemos aprovechar y echarle a esas agüitas con la fruta 1 cucharada de avena o quinoa, ¿cierto? O la semilla de chía,
que todo esto también va a tener unos nutrientes importantes, en vez de estarles dando, por ejemplo, agua de panela constantemente o café, ¿cierto? O sea, se les puede dar, pero en moderada cantidad, porque también vemos que hay personas que tienen problemas con el azúcar o que se están aumentando de peso, y la idea es pues tampoco que se aumenten demasiado, porque pues, también es problema para ellos, pero también para el cuidador. Listo. Muchas gracias, profe. Igual al final la idea es que tengamos entonces ese espacio para resolver a todas sus dudas y que sea un poco más interactivo. Ya como última actividad, pues penúltima, sin contar la resolución de dudas general, nosotros lo que queríamos hacer y nos pusimos el reto de tratar de hacer un buen mercado a el menor presupuesto posible. Eso me parece muy importante porque a la hora de uno buscar calidad y economía, yo pienso que lo más importante es que uno siempre vaya con una lista, ya sea pues escrita o mental, de lo que uno debe comprar, para no distraerse y empezar a comprar un montón de cosas en el supermercado, y son esas pequeñas cosas que uno mete adicionales al carrito que finalmente terminan subiendo la cuenta. Entonces nosotros pensamos más o menos en lo que podría servir para una familia de 3 personas en 15 días, para tener una gran variedad de platos y que tuvieran todos los macronutrientes necesarios. Entonces, yo traje acá algunos elementos. Yo todo el mercado lo hice, la verdad, en los almacenes de Uno y en el Maxi Fruver, pues un Fruver que quedaba pues al lado de ese de Uno. No es porque esté patrocinada por de Uno, pero realmente este tipo de comercios que tienen esas estrategias donde hacen economía sobre todo lo que es estantería, sobre todo lo que es como paquetes, y que tienen algunas marcas que son alternativas a las que encontramos en los grandes supermercados, se pueden encontrar ciertos productos de muy buena calidad y a muy buen precio. Sin embargo, yo sé que hay otros almacenes que tienen esa misma dinámica, entonces no es para que se reduzcan a la idea de que debe ser en el de Uno. Y como decía Santi, los mejores lugares para comprar las frutas independientes son las plazas, las mayoristas, porque bueno, pues primero apoyamos a la agricultura regional, y además posiblemente son verduras y frutas que tienen menos conservantes, aditivos, que son mucho más naturales. Estas las compré en el Fruver. Lo bueno del Fruver y lo que les voy a contar es que muchas veces ellos tienen unas bandejitas dependiendo de cuáles son las frutas de temporada, y esta es como una de nuestras primeras recomendaciones. Siempre que vayan a comprar frutas, compren las frutas de temporada. Siempre es muy importante tener gran variedad de frutas, ninguna fruta es mejor a la otra. Hay muchos mitos sobre ciertas frutas, como el banano, que engorda mucho, pero en realidad todo en cuestión de proporción y de variedad es muy bueno. Entonces, por ejemplo, en el Fruver muchas veces venden unas bandejitas cuando es la fruta de temporada, y esas bandejitas cuestan más o menos 2.000 pesos y traen 6 porciones de fruta, pues 6 frutas grandes. Entonces, esa es nuestra primera recomendación. Siempre que vayan a comprar frutas, compren las frutas que estén de temporada. Y así van variando pues como a lo largo del año todo este montón de frutas, que cada una tiene sus propiedades y sus nutrientes especiales. Bueno, entonces vamos a empezar. Aquí yo la verdad no sé cuánto costó en total el mercado, lo vamos a hacer todos juntos. A medida que yo les voy mostrando un producto, les voy a decir el precio, y por acá me están Doctora, ayudando. Sí, hola. qué pena que yo te interrumpa. De Sí, pronto, para que los espectadores puedan pongo verte la mejor, pantalla dejamos de completa. compartirla. Eso, Listo. Mara, para que ellos te Ya, vean. Súper, así queda muy listo. bien. Bueno, acá me van a ayudar y me van a estar calculando cuánto nos cuesta este mercado, y miramos entonces cuánto nos podría costar un buen mercado, y lo hacemos todos juntos. Hay ciertos productos que no traje por cuestiones de conservar ciertos alimentos, como el queso, como el pescado, porque pues en el lugar donde estoy era un poco complejo tener esto y guardarlo fresco. Vamos a empezar entonces por los carbohidratos, que son muy importantes. Bueno, empecemos por esto. Entonces, bueno, esta fue una opción de avena que yo encontré en el de Uno. Como les dijo la profe, la avena es un alimento súper bueno, porque es siempre que nosotros estemos tratando de consumir
carbohidratos tratemos de hacerlo de forma integral, ¿cierto? Que no tenga muchos procesos en estos. Entonces, la avena es uno de ellos. La avena no existe tal cosa como una avena integral porque la avena de por sí es integral, porque es la avena sola. Entonces, es un gran alimento, es súper bueno, sobre todo para el desayuno, les aporta muy buenos carbohidratos, mucha fibra, y con esto pueden hacer muchas cosas, no se tienen que contentar de hacer pues como solo la papilla de avena que conocemos, que igual es muy rica, con canela, le pueden echar pues como frutas, sino que también con esto podemos hacer muchos pancakes. Le echamos un poquito de leche, un huevo, un medio banano, o pues si lo quieren hacer de manzana, y eso lo ponen en una sartencita, le pueden echar un poquito de aceite, y eso les queda como un pancake súper rico y mucho más saludable que las mezclas de pancakes que nos venden con harinas mucho más procesadas. Entonces, primer alimento estrella, la avena. Y esta avena me costó 1.000 pesos. O sea, de paquetico de avena me costó 1.000 pesos, y con ese paquete de avena, eso puede durar, yo creo, eso puede durar 2 semanas, pienso. Si variamos todos los días y no hacemos pues un desayuno todos los días con avena. Ahí Bueno, pues, doctora, perdón, le sí. digo algo, la porción de avena para que sea una harina, porque entonces hablamos de alimentos, pero es muy importante el tamaño de la porción para poder controlar los nutrientes, las calorías, etcétera. Serían 3 cucharadas soperas y puede ser en polvo o puede ser pues en la hojuela. Okay. Y como les digo, si de pronto no se pueden dar las 3 cucharadas en una misma preparación, podemos utilizar una cucharada en un jugo, otra cucharada en una aromática o también se la podemos adicionar a la sopa, ¿cierto? Pero también tengamos en cuenta que si la persona tiene exceso de peso y consume más cantidad de avena, pues va a tener más aporte calórico, entonces se puede empezar a subir de peso. Entonces también es un alimento, pues digamos, muy saludable, pero también saber cómo lo vamos a utilizar. Sí, sí, o sea, es muy importante que siempre recordemos que todo lo podemos consumir, que todo es bueno siempre y cuando sean las porciones adecuadas. Es lo mismo que pasa con ciertas frutas, que pues dicen que el banano engorda mucho y no, el banano en realidad es una muy buena fuente de carbohidratos, pero pues tampoco es como que nos vamos a sentar a comer un montón de bananos porque igual no deja de ser una fruta con pues con mucha carga glucémica, por lo menos más que otras frutas. Entonces siempre recordar guardar las proporciones, guardar la variedad dentro de nuestra alimentación. Bueno, lo otro que tenemos y que es muy importante por muchas razones, porque es muy económica y con esto se pueden hacer muchas recetas y nos dura por mucho tiempo, son los granos. Entonces los granos, efectivamente sí son granos. Entonces digamos acá tenemos, yo compré frijoles y compré lentejas. Los granos también son una gran fuente de carbohidratos, pero a pesar pues de lo que la gente piensa, gran parte es fibra insoluble, entonces por lo tanto el aporte calórico no es tan grande como lo que tenemos tendencia a pensar, y al ser esta fibra insoluble pues nos ayuda mucho en la digestión. Entonces de estos 2 paqueticos, las lentejas me costaron 1.900 y el frijol me costó 3.900. Entonces ya depende de lo que ustedes le vayan a echar a sus lentejas, a sus frijoles, se pueden hacer muchas cosas. Vi que ahorita había una pregunta y probablemente la resolveremos posteriormente de un familiar que estaba comiendo mucho chicharrón y bueno, que están muy pegados con ciertos alimentos. Una estrategia puede ser hacer bowls, o sea, hacer en un mismo platico, le echamos frijoles, le echamos lo que a ella le gusta, como para disimular todo eso, y de una vez le vamos echando los vegetales, y todo eso queda como un bolsito, y eso permite pues como que el paciente sienta que está comiendo lo que a él le gusta, pero está comiendo además otros nutrientes. Bueno, otros carbohidratos que tenemos, entonces compré también este pan integral, este lo encuentran en el D1, yo sé que muchas veces los alimentos integrales pueden ser un poco costosos. Este es el del D1, este vale, este me costó 1.600 pesos, ¿cierto? Entonces es mucho más económico del que podemos encontrar en otros grandes supermercados. Ahora, aprovecho el pan para decirles en especial
ese pan para decirles que siempre que nosotros vamos a comprar un producto debemos mirar la información nutricional que tenemos acá. Siempre debemos mirarla por muchas razones. Primero, porque a veces nos venden productos, nos lo venden como integrales y cuando vamos a mirar detrás del producto en realidad dice harina fortificada u otros tipos de harina, por lo cual ese producto no es realmente integral. Entonces, siempre que nosotros vamos a comprar algo integral, fijémonos que el primer ingrediente sea harina integral, si no, el producto que estamos comprando realmente no es integral. Este es de una harina combinada, pero bueno, es un producto un poco más económico y de todas maneras sigue siendo mejor que el pan blanco porque es un poquito menos procesado. Pero siempre que nosotros vayamos a comprar un producto, fijémonos en la cantidad nutricional, en toda la información nutricional. A veces nos venden cosas como si fueran un poco como si fueran saludables y el empaque nos parece súper saludable porque toda la publicidad está hecha precisamente para atraer ese tipo de público y cuando vamos a mirar tienen en los azúcares un montón de azúcares que equivalen a 12, 14, 19 gramos, que equivale más o menos a lo que hay en una Coca-Cola. Siempre tratemos de que los azúcares sean menos de 10 gramos, o sea, menos de 2 cifras. Entonces siempre nos debemos fijar en los azúcares, en las calorías por porción y fíjense qué es una porción. Una porción no necesariamente tiene que ser la sol, pues como el producto por unidad, sino que una porción pueden ser 2 unidades. Entonces así ustedes se pueden dar más o menos cuenta de qué es lo que les están vendiendo realmente. También acá compramos unas pastas, digamos que las pastas tienen un poquito más de carga glucémica, de todas maneras no deja de ser un muy buen alimento. Estas del de uno además son más baratas que las que podemos encontrar en los otros almacenes. Estas me costaron 2.800 pesos y con eso podemos hacer pues como gran número de recetas, dependiendo de las salsas, dependiendo de con qué lo acompañemos. Nuevamente, o sea, tampoco hay que, por decirlo así, satanizar todos los alimentos. En realidad, uno puede comer de todo mientras lo coma en las cantidades que son adecuadas. Entonces, una buena porción de pasta no tiene que ser el plato entero de pastas, no, sino una porción adecuada de carbohidratos en esa comida. Estos son los wraps que yo encontré en el de uno, que digamos, como decía Santi, son muy buenos porque eso le permite al paciente pues permite hacer muchas recetas y le permite al paciente seguir comiendo por él solo, conservar la independencia a la hora de comer las cosas. Entonces, estos wraps que encontré, que además son integrales, son un poquito también más baratos de los que normalmente venden. Estos me costaron 2.900 pesos. Vienen un total de 8 tortillas, entonces serían aproximadamente, pues, no sé, 8 almuerzos u 8 comidas, dependiendo. A esto se le pueden poner muchas cosas, como les mostró Santi, permite hacer un montón de platos muy versátiles y por eso también apoyo mucho a que sigan comprando pan, tortillas, también arepas. Las arepas no las traje pues porque debían permanecer refrigeradas, pero las arepas que compré costaron 950 pesos. Venían 8 arepitas delgaditas. La arepa es una fuente de carbohidratos súper buena. Y con esto también le permite al paciente como seguir consumiendo cuando ya de pronto es un poco más difícil o es de pronto más laborioso usar los cubiertos. Le permite al paciente conservar su independencia. Bueno, ya por último, como carbohidrato, el arroz, realmente no hay diferencia entre el arroz integral y ese arroz, porque el arroz, al igual que la avena, pues ya es integral, no tiene pues como más procesos. También es una muy buena fuente de carbohidratos, nuevamente siempre y cuando lo guardemos en las proporciones que son necesarias. Siempre por eso hay que saber bien qué son los carbohidratos, ¿cierto? Recordar que muchas frutas, muchas verduras de por sí ya traen buena fuente de carbohidratos, entonces siempre la idea es como tener un gran balance en todas nuestras comidas. Este arroz me costó 1.300 pesos. Bueno, vamos a pasar entonces a las proteínas. Yo en el de uno encontré unos paqueticos de pescado que vienen con tilapia. Yo sé que el pescado es muy costoso, es de difícil acceso, pero en el de uno venden algunas opciones un poco más económicas. De hecho, venden un salmón económico, algunos mariscos económicos que no dejan de ser de todas maneras un poco más costosos.
Sin embargo, los fileticos de tilapia que yo compré me costaron 9.900 pesos. Traían 6 fileticos individuales de tilapia y eso permitía entonces hacer 6 platos. El pescado es muy bueno, como les dijo Santiago, hace parte pues como de toda esta dieta mediterránea que es como la que ha tenido más evidencia en estos contextos. Entonces me parecía chévere traérselos porque es una opción de poder uno costearse pescado a un precio más bajo de lo normal. De todas maneras, no deja de ser importante el atún. Con el atún se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer wraps, se pueden hacer arepas con atún, incluso tostaditas con atún, sanduchitos de atún. El atún es una gran fuente de proteína. No es mi recomendación consumir tantas cosas de lata porque traen muchos conservantes. Sin embargo, pues de todas maneras, se puede como variar en algunas ocasiones. Digamos, cosas como el filete de atún puede ser un poco caros, entonces la lata me parece una buena opción. Al momento de conservarla, siempre no lo conserven en la lata, ¿cierto? Si solo van a comer la mitad del atún, retiren el atún de la lata, no guarden la lata a la nevera. Y siempre pues les hago todos esos materiales son reciclables, entonces cuando terminen de comer el atún lo lavan y eso es de los elementos más reciclables que tenemos. Pero bueno, no es mi consejo comer tantas cosas de lata, por ejemplo, embutidos o vegetales, es preferible comer mejor algo un poco más natural y hacer nosotros mismos nuestros vegetales y nosotros mismos pues nuestras porciones de proteína. Pero el atún es una muy buena opción que siempre podemos tener a la mano. Sé que el atún es muy costoso, pero ese del D1 me costó 3.900. Es un poco menos costoso que el atún que podemos encontrar en los grandes supermercados y yo creo que de acá salen 2 porciones porque siempre es grandecito. Siempre opten por el atún en agua para no tener tanto aceite de por sí que ya le vamos a echar a las comidas. Hay algo más que les quería mostrar. Esto es una opción muy chévere, esto es Carve. Esto fue, pues esta es esta marca, pero hay muchas otras marcas que pueden ser un poco más económicas. La Carve básicamente es la carne que se comen las personas que escogieron como estilo de vida la dieta vegetariana, es decir, que no consumen proteína, por lo menos de origen animal o veganos. Esta está hecha de soya y eso permite hacer, pues es lo que para ellos reemplaza algo así como la carne molida. Realmente a esto depende mucho la preparación que ustedes les hagan, le pueden echar agua, yo les aconsejo que les echen mejor Maggi a la agüita para hervir porque es un poco insípida, pero si le echan si le echan pues como buenos ingredientes, puede saber muy rico. Y sobre todo, esto es una gran estrategia para economizar la carne que tenemos. Entonces, por ejemplo, compramos, no sé, una libra de carne molida, entonces en vez de hacerla toda la carne, la podemos combinar con esta carne vegetal que es mucho más barata y así nos permite economizar la carne de origen animal que es un poco más costosa. Esta de todas maneras no deja de ser una gran fuente de proteína porque como les dije, esta le permite a las personas que ya no consumen proteína de origen animal reemplazar sus necesidades de proteína. Entonces esta es una gran estrategia, se llama Carve con B. Listo. De esta carne no tengo el precio, la verdad, porque esta no la conseguimos acá. 4.000. La libra vale 4.000, me están diciendo acá, entonces 4.000. Bueno, ¿qué más? Bueno, el aceite de oliva. El aceite de oliva tiene muchos beneficios, siempre lo vamos a preferir al aceite de girasol. Sin embargo, sé que es muy costoso. Recuerden que las propiedades del aceite de oliva se conservan siempre y cuando no se cocine. De todas maneras, se prefiere pues como sofreír los alimentos. Digamos que mi idea no es como promocionar que friten todas las comidas, pero pues las carnes o los pescados cuando los van a hacer, prefieran hacerlos pues como con un poco de aceite de oliva. Siempre mantengan las porciones. Si vamos a fritar 2 pedazos de pescado o una carne, siempre no lo viertan así, sino que mídanlo con las cucharitas. Más o menos una cuchara es adecuado pues como para comer, para sofreír los alimentos. Esto para las ensaladas es muy bueno. Como les digo, se pierden todas las propiedades desde el momento en que usted lo empieza a fritar. Las grandes propiedades del aceite de oliva
siempre se conservan mientras se coman así. Entonces ustedes pueden hacer una vinagreta usando el aceite de oliva. Este aceite de oliva, yo sé que es muy costoso el aceite de oliva, pero esta es una opción también del D1 y este me costó 9.500 pesos, que es mucho más económico que el que podemos encontrar en las grandes, pues en los grandes supermercados. Esto fue otra cosa que encontré en el D1. Yo sé que la stevia, los endulzantes son muy costosos, pero este que encontré en el D1 es un poco más barato. Precisamente nos sirve para cuando nuestros pacientes tienen muchas ganas de dulce, porque no eleva tanto, pues como, no tiene pues como una gran carga glucémica, entonces pues yo les recomendaría endulzar las cosas con este tipo de endulzantes, que este me costó 4.900 pesos y es mucho más económico pues que la stevia que uno encuentra en los supermercados grandes. Entonces la verdad esto fue un gran hallazgo y se los muestro pues como para que lo tengan en cuenta. Para hacer chocolates, yo encontré este es Chocoline, este está solo endulzado con Splenda, es mucho mejor que el chocolate que nos venden que tiene tanta azúcar. Este realmente no tiene 0 gramos de azúcar, entonces es una gran también opción para nuestros pacientes cuando tienen muchas ganas de dulce. Está todo endulzado con Splenda. Sin embargo, lo mejor sería hacerlo con cocoa, o sea, literalmente con el paquete de cocoa, y lo podemos endulzar pues ya más con lo que queramos. Porque es mucho mejor tener el chocolate pues en esas presentaciones, tiene muchas más propiedades. Sin embargo, pues esta es una opción y este me costó 4.900. Este endulzante, pero nuevamente este puede ser un poco más costoso. Es mucho mejor comprar la verdadera cocoa que viene en una cantidad un poco más grande. Ya de lo que no les expusimos acá, realmente que me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta, el quesito cuajado es una muy buena opción, no solo porque es mucho más económico que los otros quesos, sino que tiene menos contenido graso que el resto de los quesos. Entonces es una gran opción y es una gran fuente de proteína. El que yo compré en ese momento en el D1 me costó 2.300 pesos. Y de resto creo que les mostré absolutamente todo lo del D1. Ya lo que yo compré en el Fruver, compré las frutas de temporada, como les dije, compré esas bandejitas, compré una bandejita de granadillas que me costó 3.000 pesos y compré tomate, pepino, zanahoria, papa criolla, cebolla, que era como lo que nos permitía hacer un buen, pues como una buena ensalada. Entonces, siempre que vayan a comprar en verduras, piensen en la ensalada, o sea, ¿qué necesito para una ensalada? Que en total el tomate para esa cantidad me costó 300 pesos, el pepino 660, la zanahoria 230 pesos y la cebolla 480. Yo multiplicaría esto por 3 aproximadamente para tener como más, algo más como para una familia. Durante aproximadamente una semana, pienso, nos puede durar. Prefieran hacer las vinagretas en vez de comprar esas vinagretas que ya vienen todas listas, prefieran hacerla con un poquito de limón, con sal, ya es suficiente como para darle un poquito más de sabor a nuestras ensaladas. Aceite de oliva, siempre prefieran hacer las cosas pues como en vez de comprarlas ya hechas, es mucho mejor hacerlas lo más natural posible. Y no sé entonces al final cuánto nos costó. Al final todo lo que les conté nos costó 61.000 pesos, que con todo eso podemos comer, digamos tendríamos que aumentar un poquito más el consumo de verduras, que de todas maneras sigue siendo lo más económico, y variar un poquito el consumo de proteínas, tal vez comprar carne en ese lado, de cerdo, pollo, que es mucho más barato pues que la carne de res. Entonces es un aproximado de menos de 100.000 pesos para comer durante 2, incluso 3 semanas, dependiendo pues de la cantidad de la familia. Bueno, ya eso era lo que les traía para hoy y ya quedo pendiente pues como de las preguntas o de cualquier comentario que tengan o de otras cosas que me quiera compartir la profe o Santiago. Bueno, no sé si de pronto la profe Gloria va a hacer algún aporte adicional. Sí, no, yo le quiero pues como también de las preguntas que teníamos, hay como algunas
con respecto a que los familiares no consumen la fruta, no consumen la verdura y pues que nunca lo han consumido, ¿cierto? Entonces, miren que tener una alimentación saludable durante toda la vida es bien importante porque es que cambiar hábitos en las personas mayores no es fácil. Entonces, lo que yo les digo es de pronto tener paciencia y ir dándoles como con cada comida un pedacito de fruta, un pedacito de verdura, o mezclar fruta y verdura, por ejemplo, en los jugos. Podemos mezclar, por ejemplo, un juguito de naranja con un pedacito de zanahoria o con un pedacito de auyama. Bueno, entonces de esta forma vamos por lo menos logrando, si no logramos las 5 porciones diarias entre frutas y verduras, logramos algo y ahí vamos de a poquito, pues como insistiéndole a la persona que lo consuma. Las verduras también las podemos mezclar en las preparaciones con las carnes, con el arroz, en las frutas también, con el pescado o con el pollo podemos hacer una mezclita de pronto de una salsita, por ejemplo, de ciruelas o una salsita con piña o con mango, bueno, o sea, ahí toca es, como decía Santiago, ser muy recursivo y muy ingenioso. Y bueno, con lo que también preguntaban por ahí del pescado, de los riesgos con la contaminación. Siempre el alimento va a ser vehículo de nutrientes, pero también va a ser vehículo de otras sustancias que no son tan saludables, de pesticidas, ¿cierto? Lo que viene fumigado, todo, o sea, siempre estamos como expuestos también a contaminantes. Entonces, yo diría, de pronto, la persona que le dé el temor con el pescado por la contaminación con el mercurio, la opción sería la trucha que es... que se cultiva en estanques, entonces pues va a venir con menos riesgo de esa contaminación. Pero hoy en día tenemos contaminación ambiental en toda parte, ¿cierto? Entonces es un riesgo que asumimos. Con respecto también al aceite de oliva, a ver, preguntaban ahí que si eso mejoraba pues como la parte circulatoria y todo. O sea, entre más rígida tengamos nuestras arterias y nuestra microcirculación, más riesgo de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares vamos a tener. Entonces, el aceite de oliva, la grasa del aguacate, la grasa que está en el maní, en las nueces, en las almendras, es una grasa que es mucho más saludable y permite mayor fluidez en las membranas y en las células y en la parte circulatoria. Ese cambio no se ve de la noche a la mañana, ¿cierto? Porque mientras se incorporan ese tipo de grasas a las células, eso es un proceso que puede demorar algunos meses, pero siempre va a ser mejor empezar a hacer esos cambios, ¿cierto? Que el chicharroncito, no se lo quitemos del todo, pero empecemos a mermar porque eso es mucha grasa de origen animal y que así la persona ya sea mayor y muchas cosas pues alrededor de la edad y de la enfermedad, siempre pues va a ser mucho mejor cuidarlos que no de pronto que le dé otro problema cardiovascular y quede peor en cama reducido. Entonces, pues no como que relajarnos con la alimentación, no, es que ya la persona es mayor que coma lo que quiera. No, pues tampoco lo limitemos tanto, pero sí seamos conscientes de la importancia de una alimentación saludable para que esa persona tenga una mejor calidad de vida, porque si le da un infarto, si le da un accidente cerebrovascular y queda reducido en cama, pues va a ser más complicación para los cuidadores y más riesgo para esa persona de que, por ejemplo, presente la expresión y empiece a generar heridas. O sea, ya se empieza a complicar más como la situación para todos. Profesora Gloria, hay una pregunta que me pareció muy interesante en Facebook, ¿cierto? Alguien dice que lo de D1 debe ser de origen chino para ser tan barato. ¿Eso es cierto? O contarles y aclararles de dónde vienen los productos de D1. Pues la verdad, habría que mirar las etiquetas y de dónde vienen, ¿cierto? Porque también, pues, hay cosas que pueden ser mucho más, de precios más favorables, pero tener otro riesgo, ¿cierto? Y ahí pues ya nos meteríamos a hablar de otras cosas como los transgénicos
Y bueno, ahí ya tocaría como mirar cada alimento. Pues yo también diría que productos de nosotros, nacionales, podemos tenerlos más seguro, la actividad pues que tenemos en nuestro país, porque hoy con los tratados de libre comercio pues, sí, pueden venir alimentos de toda parte y con el riesgo de que no sabemos pues si vienen o cómo fueron procesados, etcétera. Entonces, ese riesgo sí lo podemos asumir a conseguir productos que no sabemos pues su Yo sí quiero procedencia. decir, pues, con respecto al D1, pues la verdad es que no. En realidad, muchos productos del D1, como el pan, la stevia que les mostré, son de acá nacionales. El aceite de oliva es de España, las pastas son de Italia. Realmente los bajos precios, ellos, pues no sé muy bien todas las estrategias que ellos tienen, pero lo han hecho es sobre todo a través de sus locales, disminuir las estanterías, no invierten casi en publicidad y por eso es que ellos permiten, por eso es que ellos pueden vender ciertos productos pues un poco más baratos, pero no son de China. Bueno, yo le voy a dar el paso a mi compañera Sarita, que nos va a ayudar con otras inquietudes que surgieron y que también están en el chat, y no como compartimos muchas cosas en el chat, a veces se nos van perdiendo algunas inquietudes que van surgiendo. Y que esperen el final de esta charla porque les vamos a dar una información muy importante. Sarita. Bueno, muchísimas gracias. Les quiero dar las gracias pues a todos los asistentes por estar acompañándonos en esta tercera semana de Cuidarme y Cuidarte en los zapatos de la familia. Pero en personas con diabetes, ¿qué frutas se podría comer? Hola, escuché un poquito entrecortada tu pregunta, escuché lo último en diabetes, ¿cierto? Personas con diabetes, ¿qué frutas se pueden comer? Ahorita la doctora Clara nos mencionaba, por ejemplo, el banano, ¿cierto? Que es una de las frutas, digamos, que tiene un contenido de azúcar elevado. Entonces, en las personas con diabetes, la idea no es quitarle la fruta, pero controlar el tamaño de porción. Entonces, por ejemplo, una porción son 6 fresas grandecitas, 6 uvas grandes o 12 pequeñas, medio pocillo de ochuva, medio banano, una tajada de piña pequeña, un mango pequeño, ¿cierto? O sea, cosas que, digamos, no superen como el puño de la mano. Sí, cuando yo miro el puño de la mano, más o menos esa porción en fruta. Sí, miren que una papaya, yo me puedo sentar y comerme media papaya y me comí casi 3 porciones de frutas. O las personas con diabetes que a veces están descompensadas, les da mucha sed y quieren comer y tomar agua, entonces se ponen a consumir fruta creyendo que la fruta no hace daño, que es muy saludable y realmente se exageran en la cantidad de azúcares que esa fruta le está aportando. Entonces siempre pues es importante mirar como unas listas de intercambio. Toda persona con diabetes debe tener una dieta cuadrada por nutricionista, eso es muy importante, o sea que ahí ya el nutricionista le daría esa lista de intercambio y para que sepa cómo pueden manejar esas porciones y cuántas puede comer durante el día. Bueno, profe, hay alguien que es de México. Dice que si le podemos dar una sugerencia y apoyarla con algún nutriólogo que les pueda sugerir algún menú y gracias por su atención. Sí, yo le estaba escribiendo que por favor nos dijera de qué parte de México es, porque México es súper grande. Entonces, si ella nos dice exactamente de qué parte, de pronto le podemos sugerir un contacto de nutricionistas allá en México.
Listo. Entonces, mientras nos responde, les voy a hacer otra preguntita que dice, buenos días. Cuando se está empezando la alimentación complementaria con un bebé, ¿es importante en cada tiempo de comida servir fruta, verdura, cereal, proteína y grasas o se puede distribuir durante todo el día? Bueno, yo le respondí por el interno, pero me gustaría darle la palabra a Santiago, si nos puede ayudar con eso, porque yo sé que ellos vienen de ver 3 cursos de niño y están expertos en toda esa parte. Entonces, Santiago, ¿qué le puede responder a la persona? Por favor. Hola. Hola, en cuanto a la alimentación complementaria, es importante brindar en cada momento, pero de una forma fraccionada. No que todos los días tienes que comer fruta, no que todos los días tienes que comer verdura, no, o sea, fraccionarla de una forma en la cual, como se mencionó ahorita, se coman en porciones, de una forma variada, de una forma balanceada, de una forma en la cual se combinen todos los alimentos, pero de acuerdo a las necesidades de las personas y que se cumplan qué pena, toda la variedad de las que mencionaban ahorita la doctora Clara y usted misma, profe. Bueno, yo adiciono que generalmente hasta los 6 meses de vida damos lactancia materna exclusiva, ¿cierto? Entonces, desde los 6 meses ya podemos empezar a hacer introducción de alimentación complementaria. Generalmente empezamos con las fruticas que no sean muy ácidas, y de a una para ir mirando cómo lo va tolerando, ¿cierto? O sea, de pronto si yo empecé con la guayaba, una compotica de guayaba, entonces voy mirándola como 2 o 3 días a ver qué sucede con la reacción del organismo a ese alimento. Le puedo empezar ya, digamos, a la semanita, empezar a darle como una sopita, que la puedo empezar ya con algo de papita mezclada con verdura, o sea, no mezclar muchos alimentos al mismo tiempo. Y así ir incrementando, pues a medida que van pasando los meses, ir incrementando la introducción de alimentos. El huevo empiezo a introducir primero la yemita, luego la clara, porque la clara es la que puede producir más alergia. Y la carne más o menos al 9º mes, carnita molida o pollito. Y ya de ahí, más o menos después del mes 9 o 10, ya el niño debe estar comiendo todos los alimentos. Obviamente tener en cuenta la textura y las cantidades, pues porque los estomaguitos de ellos son muy pequeños, entonces no le voy a dar las mismas porciones pues que a una persona mayor, y muy fraccionadito. Entonces, la idea es ir lentamente introduciendo los alimentos, y también le decía a esa persona que en los programas de crecimiento y desarrollo le van orientando también en esa complementación de alimentos en el día a día. La lactancia materna la puede seguir dando, así esté introduciendo los alimentos, ¿cierto? Porque la lactancia hasta los 2 años de vida se puede seguir dando, acompañada pues de una alimentación adecuada. Listo. Listo. Aquí tengo otra inquietud que dice, buenos días, quisiera saber cuál es la diferencia entre lácteos descremados y deslactosados y en esa medida, ¿cuál puede ser más apropiado? Bueno, esa pregunta es muy importante. Si quieren, pues se la respondo, o si quieren enseguida la complementa la doctora o Santiago. A ver, la leche deslactosada, la lactosa es un carbohidrato, un azúcar que tiene la leche. Entonces, la lactosa es la unión de 2 moléculas, es como si estuvieran pegadas 2 cositas, glucosa y galactosa. Entonces, para desdoblarla, o sea, separarla y que pueda ser absorbida y entrar a la sangre esos nutrientes, necesitamos que se parta, se hidrolice o una enzima la parta, y cuando eso no está, esa enzima, esa sustancia que nos divide esas 2 moléculas, o esos 2 sustancias que vienen en la lactosa,
Si no tenemos esa sustancia, entonces esa lactosa queda así unida y en el intestino las bacterias la empiezan a utilizar y a producir gases y a producir molestias digestivas. Entonces hay un proceso que le han hecho a la leche que ya la separan esas dos moléculas, entonces es del lactosada, no trae lactosa, entonces trae por un lado la galactosa y por otro lado trae pues la otra molécula que les decía, ¿cierto? La leche descremada o semidescremada es otro proceso que le hacen, pero es con la grasa. Entonces, la leche entera tiene grasa de origen animal, grasa saturada, y resulta que en muchos problemas de hipertensión, de cardiovasculares, necesitamos mermar el aporte de grasa saturada. Entonces la industria ha quitado esa grasa, ha disminuido la cantidad en el caso de la semi-descremada. O sea, la semi trae el 1% de grasa y la descremada el 0.5% de grasa. Entonces, hay gente que dice, no, es que una leche descremada no tiene nada. A ella le adicionan las vitaminas que vienen en la grasa, que son las A y D. Entonces, simplemente vamos a notar que es una leche más líquida, más fluida, porque no tiene como ese espeso de la grasa, pero sí tiene las vitaminas. Y en el caso de la deslactosada, vas a ver más dulce por ese proceso que le hicieron. Entonces al volver esas dos moléculas o partir esas dos moléculas que les decía, esa sustancia en dos partes, va a aumentar, digamos, el sabor dulce, pero el valor nutricional es el mismo. Lo que pasa es que ya a la gente no le va a caer, digamos, mal esa lactosa que genera todos esos gases. Bueno, profe, doctora Clara, Ana Rosa nos dice, mi madre de 94 años solo come carne molida, ya su dentadura no le da para masticar. Me preocupa si en la preparación que yo le hago, si se estén conservando las proteínas. Cuando compro la carne la guardo porcionada y le agrego unas goticas de aceite que para que no pierda las proteínas. Yo la cocino en un poquito de agua y la muelo. Esto lo hago día de por medio. Si estaría haciendo bien, mi madre no es diabética, pero por cuestión de sus gases le cambia le cambia la lactosa, se la cambia la deslactosada, pero noté que empezó a subir de peso, entonces volví a la semidescremada. Pues hizo como dos preguntas ahí de la carne y de la leche. Bueno, con la carne me gustaría, no sé si Santiago le puede responder o si él empieza y yo luego le complemento. Qué pena, me repites de nuevo el chat, que se me borró ese chat. Mira, es que la pregunta es que la señora compra la carne, la guarda porcionada, le agrega unas goticas de aceite para que no pierda las proteínas y la cocina un poquito y la cocina en un poquito de agua y la muele, que si esto hace que pierda la proteína o que si está haciendo bien el procedimiento, porque la mamá tiene problema de la dentadura, entonces para facilitar la masticación. Bueno, ahí es muy importante tener en cuenta algo. Al momento de conservar los alimentos, es importante conservarlos, digámoslo, yo en mi preferencia, si compras alimentos para largos días, digamos mucha cantidad, deberías empacarlos por porciones individuales. Esto de echarle aceite a las carnes, pues no sé, no le veo la verdad como un fin de cuidarle las proteínas, no, simplemente con una buena conservación en refrigeración o en congelación en empaques individuales. ¿Por qué individuales? Para que al momento de descongelar o de separarse no tengan problemas con la descongelada de un bloque entero, tengan que descongelar todo y después volver a conservar otra parte. Entonces es muy importante el tema de conservación más que todo.
conservarlos de forma individual, y preferiblemente crudos en un primer momento. Después, al momento de prepararlo, sí sacar lo que se vaya a preparar y prepararlo de forma individual o digamos en las porciones que se vayan a realizar. Y me dicen que si tiene problemas para deglutir, pues pueden ser preferible prepararlo todo en, digamos, estos mixers o procesadores de alimentos o licuadoras, o de pronto carne desmechada, o de pronto carne en trocitos pequeños, y queda de pronto así más fácil para ofrecerlo. Y yo creo que el tema ahí más que todo, para el tema de conservación, sí es más que todo el tema del empaque, pues el empaque individual de las porciones para tener un buen control de las proteínas, para que no se pierda tanto tiempo en descongelarse en la cadena de frío y no pierda la calidad de los nutrientes. Eso. Ahí yo agregaría que, por ejemplo, la carne no se recomienda lavar porque cuando uno la lava entonces pierde todos esos nutrientes. Entonces, No sé, pues como que sea de buena procedencia y si es corte de carne, como darle una limpiadita con un trapito, pero no ponerla al chorro a lavarla porque ahí le botamos muchos nutrientes. No sé, Santiago, ¿vas a comentar algo más? no, nada más así. Y lo otro que ella pregunta con respecto a la leche lactosada, que inicialmente se la cambió de lactosada y que empezó a subir de peso, entonces volvió a la semidescremada. Claro, es que la semidescremada por tener menos grasa tiene menos calorías, entonces de pronto eso, pero pues no sé qué tanto habría subido de peso, porque pues tampoco una o dos porciones de pronto de leche de lactosada así no sea semidescremada, la pueda subir de peso, ¿cierto? Entonces habría que mirar cuáles fueron, si realmente era un aumento de peso por consumo calórico o era una retención de líquidos, que a veces puede suceder mucho en personas mayores. No Bueno, sé pues si quieren agregar algo la más. doctora Clara quiere agregar algo más. No, me parece que lo respondieron súper bien. Sí, yo estoy de acuerdo pues con Santiago, realmente esto de conservar más la carne con aceite o con agua, no, pues las proteínas se conservan independiente pues de lo que, pues no tienen por qué degradarse por el tiempo. Pienso efectivamente que una muy buena estrategia, o sea, apenas llega a ser mercado, como eso lo venden en grandes cantidades, prográmese, o sea, realmente todo este tema de la alimentación es de programarse y de conocerse. Y separe las porciones de forma individual, calculando más o menos. Así tampoco tienen que descongelar y volver a congelar, que eso tampoco es lo ideal a la hora de manipular. Y siempre las manos muy limpias porque pues vamos a manipular todas estas carnes. De todas maneras, pues no es necesario no solo darle carne a esta persona, sino también recordar que hay otras grandes fuentes de proteína, puede ser el atún muy desmechadito, el quesito como la colada, la cuajada, perdón, como el que les mostré, también es una gran fuente de proteínas. Siempre hacer como papillitas, hacer compoticas, que pueden ser muy ricas y así le vamos variando también la alimentación. No es porque ya no pueda comer como cosas sólidas que no puede tener una alimentación muy variada. Bueno, muchísimas gracias de verdad a la profesora Gloria, a la doctora Clara, a Santiago, por estar aquí en Cuidarme, Cuidarte. De verdad que yo creo que uno de estos aportes tan valiosos es poder como aterrizar esa parte nutricional a la realidad de cada persona en su hogar, demostrarle que sí es posible encontrar productos que son saludables y que son beneficiosos para los pacientes y para la familia, porque yo creo que esto es para toda la familia y rico que se lo aplicaran para todos los miembros. De verdad que les agradecemos mucho a los espectadores por estar aquí conectados con nosotros en Cuidarme, Cuidarte. Quiero recordarles que la intervención que había hoy en la tarde se ha pasado para el sábado a las 2:30 de la tarde. Tiene que ver con el tema de donación para investigación.
Quiero que estén súper conectados, los invito conectados a las redes sociales. Les estamos haciendo preguntas sobre si ustedes conocen y saben lo que tiene que ver con donación de cerebro, si ya habían escuchado algo de esto, para que participen y el sábado se conecten y puedan resolver todas las preguntas y inquietudes con nuestros especialistas. Antes de que se me vayan, quiero hacerles una invitación muy especial y es decirles, pues primero, siempre conectados en todas nuestras redes, porque pues es muy importante para nosotros, contarles que vamos a tener unas sorpresas súper importantes que las vamos a contar el lunes y esperamos que ustedes no se dejen de conectar a nuestras intervenciones. Mañana vamos a tener otra charla, va a ser a la misma hora de hoy, a las 10 de la mañana. Él es Stephen Fay. Va a hacer un conversatorio virtual donde él nos va a contar una propuesta muy bonita que ha hecho con el grupo de neurociencias que se llama Narrativas. Entonces, para que no se lo pierdan y siempre estén conectados. Muchas gracias. Gracias, profe Gloria. Gracias, doctora Clara. Gracias, Santiago, nuevamente por estar aquí. Feliz día para todos. Muchas gracias a todos. ustedes, que estén muy bien y ojalá pongan en práctica todo lo que aprendieron. Hasta luego y gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Muchas gracias.